días, presidente, con su permiso, secretaria Robles, bienvenida, y es un gusto estar teniendo este diálogo porque yo creo que había muchas inquietudes. En el tema ejidal, yo quiero comentar, la reforma del artículo 27 constitucional en 1992 sentó bases para concretar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los ejidatarios y a sus familias. Sin embargo, a 24 años de dicha reforma, no se han resuelto los graves problemas de rezago para que la tierra y sus recursos cumplan con la esencia del reparto agrario, que sean medios de vida para que las familias de los ejidatarios y sus comuneros puedan vivir mejor. Datos del Registro Agrario Nacional señalan que de las 198 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 52% son propiedad social, es decir, 103.5 millones de hectáreas pertenecen a la población campesina para más de 30,000 grupos de agrarios, ejidos y comunidades. Y cerca del 60% de las parcelas del país tienen menos de 5 hectáreas, cuya producción no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de consumo, lo que demanda trabajo extraparcelario a sus posicionarios. Asimismo, la encuesta nacional agropecuaria de 2014 reporta que más de la mitad de los propietarios sociales sobrepasan los 50 años, que la población campesina sigue abandonando sus tierras por no tener opciones de ingreso. Los jóvenes rurales no tienen tierra y requieren alternativas para su desarrollo. Así que no basta tener la tierra y los papeles para demostrar la propiedad. Se requiere oportunidades de desarrollo para hacerla productiva. En ese sentido, observamos que falta mayor integralidad y coordinación de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional. Por lo cual nos preocupa que los programas que significan el arraigo de la población joven como opciones productivas para ellos y para las mujeres rurales tengan pocos recursos y no exista sinergia con otros apoyos. El cuarto informe de gobierno refiere que en este año, mediante el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, se respaldaron más de 26,000 proyectos productivos en beneficio de casi 152,000 personas, las cuales 80% fueron mujeres. Le pregunto, secretaria Robles, en su experiencia como actora importante dentro de la plataforma política de México, ¿estos apoyos son suficientes para reducir la pobreza que vive la población del país? ¿Se da seguimiento a estos proyectos productivos? ¿Existe coordinación con otras dependencias para asegurar que las empresas se conviertan sostenibles, que aseguren el ingreso de las familias rurales? ¿Nos puede proporcionar una base de datos al respecto a nivel de localidad y tipo de proyectos en los que va de esta administración y han sido exitosos? Y sobre el respecto de avances que reporta el Sistema Nacional de Información Agraria, que iniciaron desde el 2005 y ahora ya integra amplias bases de datos, diversas dependencias y entidades públicas, nos permitirá que este sistema nos diga cómo podemos aprovechar la potencialidad de nuestros recursos naturales y servir vocaciones productivas en favor de opciones de ingreso sostenibles para la población agraria del país, así como para el desarrollo rural y regional de una manera equilibrada. Usted tiene amplia experiencia en estos temas y quiero decirle que goza de una buena visión de muchos legisladores y muchos mexicanos. Hay confianza en usted. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer cuando podamos apoyarla en esta legislatura? ¿Qué trabas para que el desarrollo agrario y el desarrollo de estas personas que vienen parcelas se puedan desarrollar? Yo creo que hay instrumentos que están avanzando, que se ven respuesta, pero no son lo suficiente. Los indicadores de pobreza siguen estando prácticamente al mismo nivel. Y quiero comentarle algo fuera que va integrado al tema de metropolitano y desarrollo urbano y el tema agrario.
como arquitecto y como expresidente municipal de Boca del Río, Veracruz. Y tal parece que el negocio de los ejidatarios, cuando se va acercando a alguna mancha urbana, es su potencialidad de hacerse de recursos. Al final, ese ejido se convierte en una riqueza para aquellos ejidatarios. Y cuando ven la oportunidad, o la pueden vender para el desarrollo y sea un desarrollo planeado, o hay invasiones simuladas. Y esas invasiones que ellos mismos plantean se convierten en colonias irregulares que al final, como municipios, no puede uno intervenir con recursos hasta que no se regularice esta situación. Yo creo que habría que, en este tema de planeación, habría que tomar en cuenta qué se puede hacer para que en temas, efectivamente, de planeación urbana, se pueda parar este tipo de invasiones simuladas y pueda, de una manera, de un instrumento tanto local, estatal y federal, se puedan planear este crecimiento. Y la segunda o tercera o cuarta pregunta, ya no sé cuál llevo, ¿qué pasa con el tema de planeación? Tenemos un tope que se llama derechos de vía. Cuando nosotros proyectamos a largo plazo en términos de una ciudad y vemos que efectivamente afectamos parcelas o terrenos particulares, pues bueno, podemos decir esta avenida va a continuar, pero el dueño del terreno tiene la facultad y sus términos para desarrollar ese territorio. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en un tema de expropiación o de algún tema que vaya conducido a decir estos planteamientos y estos ejes de planeación a futuro deben de confiscarse, expropiarse, y entonces sí podemos hablar de planeación a futuro, porque yo he visto proyectos y he participado en proyectos, decimos, bueno, esto va a crecer así, y en el término de 2 o 3 años vemos bloqueado ya sea con invasión o con un fraccionamiento nuevo, y ya no se da esa planeación a largo plazo. Yo creo que es un punto, cuando hablamos de ciudades metropolitanas, desarrollo urbano y parcelas ejidatarias, que debemos de integrar una solución para que se pueda dar un buen desarrollo. Muchas gracias, espero su respuesta. Para dar respuesta tiene la palabra la maestra Rosario Robles Berlanga. Adelante, maestra. Es muy interesante platicar con muchos de ustedes que además han tenido esta experiencia de gobierno y saben de lo que estamos hablando, porque pues las ciudades han crecido. Si estamos hablando que la mayoría, o el 52% de nuestro territorio es propiedad social, pues han crecido sobre la propiedad social, evidentemente, en una buena proporción y en condiciones muchas veces no muy claras, que lo decía hace un momento. Nosotros hace poco, hablando de Tamaulipas, pues estuvimos con el presidente Peña entregando escrituras en una zona de Altamira, de una colonia que tenían la gente viviendo ahí 40 y tantos años y era ejido. Y tuvimos que conciliar a través de Coret y regularizar. Entonces, el tema de la tierra y del uso y del carácter social del suelo es un gran tema del país, porque se especula con el suelo. Y eso es lo que encarece el desarrollo y eso es lo que impide realmente que haya una planeación adecuada. Pero entonces aquí el tema es nuestro, me refiero de Estado mexicano. Implica actos de autoridad e implica poner al servicio del desarrollo urbano todos los instrumentos que tenemos, o del desarrollo regional, ya sea urbano, ya sea rural, los instrumentos que tenemos que tienen que ver en muchos casos pues con la expropiación o incluso con el derecho de vía cuando ya sea un último recurso. Entonces, porque no puede estar el interés privado por encima del interés público. Yo creo que esto es algo que todos compartimos y que tenemos que reivindicar. Pero entonces implica que la autoridad se ejerza. Y vuelvo al mismo tema, muchas veces el municipio no tiene esa capacidad, es decir, llega esta invasión y no tiene ni 3 policías para contenerle la invasión.
Entonces tenemos que sumar competencias para poder ir en esta perspectiva. Y hay veces, le quiero decir, que del lado de enfrente quienes están asesorando, pues son los que pasaron por las instituciones, que estaban en la Procuraduría Agraria o que estaban en el RAN y que conocen todos los procedimientos y son los gestores que están enfrente. Y entonces enfrentamos realidades, es decir, se saben los vericuetos a la perfección y los buscan para su beneficio particular. Y eso es algo que ya no podemos permitir y que tenemos que cerrar filas todos. Aquí no estamos hablando de partidos, aquí estamos hablando de una visión de Estado que compartimos y de desarrollo urbano que compartimos, para irme a la última parte de su pregunta, que ya no tiene que ver tanto con la Comisión de la Reforma Agraria, pero de todos modos quiero responderla porque es un tema también muy interesante, ¿no?, el que usted está planteando y que nos obliga simple y llanamente a ejercer la autoridad. Con relación a los otros temas, nosotros los programas de jóvenes emprendedores y de apoyo a mujeres rurales pasaron de la SEDATU, y lo sabe muy bien el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, porque a él le tocó sufrir esa circunstancia, a la Zagarpa, a la Bolsa de la Zagarpa, bajo la idea de que son programas productivos y que tendrían que estar pues en la secretaría que tiene que ver con lo productivo del campo. Nosotros planteamos que son programas sociales, de arraigo y de fortalecimiento y de empoderamiento tanto de los jóvenes como de las mujeres del campo, pero ya están en la Zagarpa. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Que yo creo que esto es lo interesante que usted está planteando. Primero, lo que le hemos planteado a Zagarpa pues es que nos tenemos que coordinar. Y estamos a punto de firmar un convenio con la Zagarpa en donde se pueda darle continuidad a un proceso que tuvo 2 años en SEDATU y que luego pasó a Zagarpa y que hubo como un divorcio. Por ejemplo, los proyectos de jóvenes emprendedores pues venían dando sus frutos, pasan a Zagarpa y entonces ya nosotros perdemos pues toda competencia en la materia. Ya no les podemos dar seguimiento y pues fructificaron, no fructificaron, pues ya no está en nuestra cancha, está en la cancha de la Zagarpa, porque ahí está la información. Pero entonces no nos podemos ver como islas porque somos parte de un mismo gobierno, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces lo que hemos dicho con Zagarpa es, ok, tú ya tienes los programas, pero con nosotros llegan los jóvenes y con nosotros llegan las mujeres y en nuestras audiencias se acercan y además tuvimos esos programas durante los primeros años. Entonces tenemos que coordinar los esfuerzos para garantizar que estos programas tengan continuidad y tengan eficacia. Desde luego, y volvemos al mismo tema, no son programas que vayan a resolver el problema del campo mexicano. A los jóvenes y aquí lo sabe muy bien el diputado Oscar, los jóvenes le tenemos que dar alternativas porque ya no tienen acceso a la tierra, necesitan alternativas productivas y hay que ver que en todos estos proyectos de inversión en infraestructura, en materia energética, en la propia minería, etcétera, ellos puedan ser jóvenes que estén calificados precisamente para estos procesos y no pensarlos ya nada más como emprendedores agrarios, sino también en estas otras actividades económicas que se realizan en el territorio agrario y que para los jóvenes pueden ser una gran posibilidad y oportunidad de ingreso, de empleo, si los capacitamos también para eso y no solamente pensando que van a ser los herederos o los que están en la línea de sucesión de una tierra X, sino pensar que ellos deben de tener también otras capacidades y otras posibilidades con todo esto que se está abriendo en nuestro país. Y desde luego que lo hemos planteado reiteradamente, la pobreza en el campo mexicano, que hay que señalar algo muy importante, es la más cruda, pero ya el 60% de la pobreza está en las zonas urbanas, de acuerdo a Coneval. Entonces, la pobreza se ha convertido también en un fenómeno urbano y lo vemos en los cinturones de miseria y las zonas periurbanas. Pero la pobreza en el campo pues, es mucho más aguda y más dramática. Muchas veces, entonces,
¿Cómo resolverla? Pues solamente por la vía productiva, no hay de otra manera. El apoyo a través de las transferencias monetarias, lo hemos señalado muchas veces, es un paliativo importante, necesario, pero no suficiente para romper ese círculo intergeneracional de la pobreza. Se requiere la vía productiva, el vínculo con lo productivo, y ahí nuestro campo mexicano debe seguir siendo apoyado de manera muy importante, y también se requiere pues de la educación como un mecanismo que rompa este círculo vicioso, y de ahí la importancia de la reforma educativa que se ha emprendido. Gracias, diputado. Lo demás trataré de responderlo a través por escrito o en reuniones. Nuestro Registro Agrario Nacional, nuestra Procuraduría Agraria, la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, el FIFONAFE, que también ha tenido un papel muy importante en todo esto, por supuesto que están a su disposición para todas estas cifras y para todos estos elementos de mayor detalle que en 3 minutos es muy difícil responder. Gracias.